Uno de los temas que más me piden aquí en el canal es sobre los 144.000 de Apocalipsis. Es cierto que solamente se salvarán 144.000 personas, pueden ser más. ¿Qué pasa si son menos? En este video voy a compartirles mi visión sobre este tema para que quizás comprendamos un poco más. Pero bueno, vamos a ver primero lo que dice Apocalipsis y vamos a ver otras profecías, porque Apocalipsis no es la única que habla de 144.000. Después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Esto es lo que dice Apocalipsis. Esto no es como tal de las tribus de Israel. Ustedes saben que en el tema bíblico se mezcló, ¿no?, el mensaje de Jesús con la tradición hebrea. Pero aquí habla de 144.000 de todas las tribus de la tierra, de todos los pueblos de la tierra. Y esta gente que se va a levantar aquí tiene una condición: son sellados. ¿Y cuál es el sello? El sello del Dios vivo, que proviene del ángel que está en el sol. Ya yo les he mostrado la psicografía de Parravicini, donde muestra el proceso que sale del sol como una torrente de energía, y ahí dice humanidad. Entonces el sol está imprimiendo en el planeta Tierra una energía, una vibración, una memoria universal que busca tocar, que busca sellar las mentes y los corazones de los seres humanos. Entonces quienes se ajusten a ese sello, a esa memoria que se está imprimiendo en el planeta Tierra, y hagan ese proceso de transformación derivado, ¿no?, de esa elevación vibracional, estarán al nivel del código 144.000. Yo hice un video también hablando aquí de la diferencia entre los sellados y los marcados. Lo pueden buscar, que también es muy interesante. Entonces, 144.000 sellados que tienen una condición: se levantan, se transforman, son los redimidos, los de vestiduras blancas que menciona también Apocalipsis, aquellos que logran elevar su vibración de acuerdo a la transformación que se está gestando desde el sol, la energía que viene llegando. Pero bueno, eso ahora lo explicaremos un poco más. Cuando indagamos en más profecías, tenemos que ir a la tradición de los Hopis. Ellos también hablaron de los 144.000, pero ellos le llamaron los 144.000 danzantes del sol. Son los anunciados para devolver la esperanza. Ellos traen el sello del sol interior. Miren que los Hopi también hablan que ellos traen el sello del sol. Son aquellos que aprovechan, que encarnan esa memoria de luz que toca la tierra. Los 144.000 danzantes del sol deben mantenerse danzando para superar la noche oscura de la civilización y poder así contemplar el amanecer galáctico, que aquí se enlaza con lo que los mayas hablaban, ¿no? Pasa la noche galáctica y entra el sistema solar al amanecer galáctico. Y ahí es donde se da el nuevo tiempo, ¿no? Los danzantes del sol llevarán el estandarte de la luz interior, enseñarán como de una semilla de luz que reposa en el corazón. Comienza a gestarse un gran sol, trayendo la esperanza de las leyes eternas. Ellos danzarán en la noche oscura de la civilización, y ese danzar tiene que ver con despertar, ¿no? Despertando semillas, enseñando de la unidad del gran espíritu del todo lo que existe. Entonces serán seres humanos cuyo comportamiento, cuyo pensamiento, cuya forma de hablar será diferente, porque buscará inspirar, generar una sensación diferente a la que, bueno, cualquier ser humano normal pueda tener en este mundo caótico. Serán personas que por su proceso de reencarnaciones tendrán un espíritu distinto, porque el término no es superior, es un espíritu distinto, con mayor sensibilidad, más conectados a la vida, una sensibilidad diferente. Y de este tipo de hombres y mujeres hay en todos lados. Pueden estar en cualquier parte del mundo, pueden estar metidos, ¿no?, en cualquier poder del mundo, y ahí es donde en algún momento empieza a despertarse esa sensibilidad interior. También la tradición de los Sioux hablaban de los guerreros del arco iris, que esta es dictada por la anciana Ojos de Fuego. Esta es de la tribu Cree de Norteamérica. Y ella lanzó la siguiente profecía: llegará el día en que la codicia del hombre blanco, del Yonegi,
hará que los peces mueran en las corrientes de los ríos, que las aves caigan de los cielos y que las aguas se ennegrezcan y los árboles ya no pueden tenerse en pie. Aquí habla de una contaminación, un ataque a la vida, a la naturaleza. Y la humanidad como la conozco dejará de existir. Llegará el tiempo en que hablaremos de necesitar a los que preservan las tradiciones, las leyendas, los rituales, los mitos y todas las viejas costumbres de los pueblos. Es decir, retomar ese legado ancestral y traerlo a ese tiempo de oscuridad, para que ellos nos muestren cómo recuperar la salud, la armonía y el respeto a nuestros semejantes. Ellos serán la clave para la supervivencia de la humanidad y serán conocidos como los guerreros del arco iris. Entonces, no significa que van a llevar banderas multicolor, como estas marchas, ¿no?, que han tergiversado el símbolo de nuestros pueblos, de la huipala, de estos colores que representan la vida, y los han utilizado para representar movimientos antivida. Ya ustedes saben a qué movimiento me refiero. Entonces, los guerreros del arco iris no llevarán esta bandera, sino que su comportamiento, su pensamiento, su discurso, sus acciones irán en pro de la vida. Y el hecho de ir en pro de la vida, esa es la referencia del arco iris, porque la vida se manifiesta en el multicolor, en la frecuencia de la luz que se transforma en multiseres y multicolores en cada planeta. Eso es el guerrero del arco iris, aquel que lucha por la vida, que lucha por los principios que protegen y multiplican la vida en el planeta en cualquier ámbito. De este tipo de personas hay en cualquier lugar. Llegará el día en que algunas personas despierten de su letargo para forjar un mundo nuevo de justicia, de paz y de libertad, y también de respeto por el gran espíritu. Los guerreros del arco iris transmitirán el mensaje para difundir sus conocimientos a los habitantes de la tierra, a los habitantes de Eloi. Ellos enseñarán a vivir como el gran espíritu y mostrarán cómo ese mundo futuro se ha alejado del gran espíritu. Los guerreros del arco iris también en su mensaje traerán o mostrarán nuevamente al ser humano de ese tiempo futuro del que fue dictada esta profecía, cómo es la ley universal, cómo es la ley de la naturaleza. Y eso se traduce en el creador verdadero. Mostrarán al verdadero creador a través de sus palabras, de sus acciones, y enseñándole a los seres humanos que, bueno, el camino en ese futuro que hemos llevado no es el correcto. Esos son los guerreros del arco iris. Son capaces de comprender y sentir mucho mejor las leyes, ¿no?, que están conectadas a ese principio original, y además de entenderlas, las pueden transmitir mucho mejor para que otros puedan captarlas. Ese es el mensaje que ellos portarán. También está la profecía de los 9 tiempos, que muestra, bueno, en ese momento convulso, cuando el anticristo ya esté sobre el mundo, dice que es el momento propicio para infundir temor y retomar el poder. No durará mucho. Se firma el pacto que conducirá al mundo en manos del falso Emanuel. Y en ese momento hacen aparición los que tienen la luz para guiar a los hombres a la verdad. Que es lo mismo que decían los Hopi y la tribu Cree, que los danzantes del sol y los guerreros del arco iris deben guiar a la humanidad hacia el sendero de la verdad, hacia el camino de la ley, hacia el camino de la luz. No porque sean maestros ascendidos, sino que, vuelvo y repito, porque tienen una forma de ser, un diálogo, un espíritu, una capacidad diferente de enfrentar las vicisitudes de la vida. Y este tipo de hombres se convierten en guías. Por eso son los que despuntan como 144.000. Pero ya vamos a entender mejor el código. ¿Por qué el código? ¿Por qué ese número? ¿Es un número literal o tiene otro significado? Entonces, cuando hablamos como tal del código 144.000, aquí ya comenzamos a ver otra dimensión. Y aquí quiero mostrarles un dato para que lo tengamos en cuenta y por qué deben ser 144.000. Por acá dice que la frecuencia cardíaca del feto. Esta frecuencia, en términos normales, varía entre 110 y 160 latidos por minuto. Ya cuando uno está más grande, esa frecuencia disminuye, ¿no? En las primeras semanas de gestación, como hacia la quinta o la sexta semana, la frecuencia puede alcanzar entre 120 y 159 latidos por minuto. A medida que avanza el embarazo, la frecuencia se estabiliza, y ojo al dato, entre 137 y 144 latidos por minuto. Esa es la frecuencia estándar que ya se estabiliza cuando el feto está en el vientre materno. Hasta 144 latidos por minuto. ¿Por qué menciono esto? Porque recordemos que esta es la frecuencia cardíaca de un ser que está por nacer.
Es el código que alcanza la frecuencia del corazón en este ser que está a punto de dar a luz, ¿no? De nacer, de salir del vientre. Un nacimiento, un nuevo mundo, un nuevo ser. Y el código que está ligado al nacimiento es 144. Lo muestra la naturaleza, pero no solamente en esto, también en el código de la flor de la vida. Ustedes saben que este símbolo de la flor de la vida lo utilizan mucho también en corrientes de nueva era, pero tiene un código que está aquí oculto, ¿no? En todos los pétalos, los ángulos, los círculos que están acá. Y es el código 144 en la flor de la vida. Y una de las verdades que podemos rescatar aquí es que la vida en su esencia más pura está ligada al código 144. La vida para iniciar, para gestarse, como lo vimos en el ejemplo de la frecuencia cardíaca del feto, necesita el código 144.000. Aquí comenzamos a comprender que cuando se habla de un nuevo mundo y sobre todo de una nueva humanidad, hay un código que debe existir para que eso se dé. Y es el código 144. Entonces, el 144, más allá de ser un número de personas, se comienza a convertir en una matriz, como en el vientre de la mujer. El vientre de la mujer es la matriz que pare un nuevo ser. Y ese nuevo ser, en su frecuencia del corazón, el latido es 144. Entonces la matriz está determinada por el código 144. Para que surja una nueva creación, debe haber una matriz que contenga ese código para que esa nueva vida se dé. Y ahora lo vamos a entender mejor. Porque si vamos a Apocalipsis 21:17, también aparece el código. Y midió su muro de 144 codos. Entonces, este 144, ¿qué es? Una medida que es de hombre, como dice acá, la cual es de ángel. Entonces, la medida del hombre es 144. Claro, aquí no está hablando de una medida de altura. Está hablando aquí de una codificación que el hombre contiene, que si vemos en este mismo pasaje de Apocalipsis 21, habla de la Nueva Jerusalén. Yo hice un video sobre esto. Y la Nueva Jerusalén es el nuevo hombre. No es un edificio que va a caer del cielo ni nada de esto. La Nueva Jerusalén tiene unas medidas que menciona por acá. El que hablaba conmigo tiene una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, imaginemos el cuadrado. Y bueno, aquí comparémoslo con la imagen del hombre de Vitruvio, si no estoy mal, que está colocado dentro de un cuadrado y alrededor de él está el círculo. Para que entendamos que aquí Apocalipsis está hablando de la medida del hombre, la medida natural, perfecta. Dice que está establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura. El hombre, cuando extiende los brazos, como vemos en el hombre de Vitruvio, su anchura es exactamente igual a su altura. Es decir, nosotros somos un cuadrado. Y si encerramos toda esa creación en un círculo, también perfectamente es equidistante. Entonces dice que la longitud es igual a su anchura y él midió la ciudad con la caña 12.000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ellas son iguales. Entonces aquí está el código 12.000, que si lo multiplicamos por 12 da 144.000. ¿Y por qué por 12? Bueno, porque por acá dice que la ciudad tiene 12 cimientos. Acá abajo dice las 12 puertas eran 12 perlas. Tiene 12 cimientos o 12 puertas, que es el código, ¿no? 12.000 estadios por las 12 puertas o los 12 cimientos da 144.000. Esa es la codificación original del hombre. Incluso en algunos conocimientos hindúes se habla de que nosotros tenemos 72.000 billones de células que vibran en dos frecuencias y 72.000 por 12 es 144.000. Entonces ahí está también la codificación. ¿Por qué menciono todo esto? Para que entendamos que el 144.000 que vemos en Apocalipsis 7, más allá de ser un número de seres humanos, es un código espiritual, es un código genético, es una medida de la creación que se despierta en algunos seres humanos en ese tiempo convulso. Y al despertarse ese código, es el necesario para gestar una nueva vida, para gestar un nuevo tiempo, porque Apocalipsis 21, que es el que habla de la medida del hombre original, miren con lo que comienza: nuevo cielo y nueva tierra. Para que haya un nuevo cielo, una nueva tierra y una nueva humanidad, eso se debe gestar desde el código 144, que a su vez está relacionado con el 9, la espiral y el número 9, que es un símbolo de evolución, de ascenso, de expansión. También la cábala hebrea lo utiliza y el 9 está asociado al árbol de la vida.
Es un ciclo cósmico y el puente entre el mundo espiritual y el mundo físico. Tiene varios significados dentro de todo este conocimiento místico, si se quiere, pero el 9 representa la totalidad en la creación. El hombre que asciende como espiral, que es una de las formas en que la creación se expande y se mueve, y en esa espiral el hombre asciende, alcanza la codificación máxima. Y 144, si usted lo suma, 1 más 4 da 5, más 4 da 9. Ahí está la codificación. Esto no es numerología, es la codificación perfecta de la ley en la creación, que la vemos en ese 9, ¿no? O esa espiral presente en las flores, en las galaxias, en los tornados, en los caracoles, en las orejas de los seres humanos, en el feto cuando está en el vientre. Entonces vemos que el código 144 es una matriz del nacimiento de una nueva vida. Y bueno, todos los procesos universales que replican el principio de la espiral. Esto que usted está viendo acá es el código 144 en la creación. El mismo código Fibonacci, que lo vemos por acá, que es ese código de perfección, replica el código del 9 o el código de la espiral. Esto es el 144. Un código que gesta la vida. Si esto lo llevamos a la dimensión del universo, tenemos que nosotros vivimos dentro de una creación de unos 9 superuniversos. Recordemos que la teoría de que existen multiversos, no universos paralelos, multiversos, es decir, muchos universos, es algo que apenas la ciencia está comenzando a comprender, pero que ya conocimientos ancestrales lo tenían muy claro. Entonces, dentro de esos 9 superuniversos, cada uno de ellos está compuesto por 144.000 millones de universos. Miremos que para que se geste, para que se cree el cuerpo, vamos a llamarlo de esa forma, de un superuniverso, se necesita un código, y el código es 144.000 millones de universos. Cuando ya está ese número completo, ya se puede considerar un superuniverso. Pero a su vez, para que exista un universo, este debe estar compuesto de 144.000 millones de supergalaxias. Nuestra Vía Láctea hace parte de una supergalaxia. Hasta allá llega la comprensión de los científicos sobre el universo. Ellos hablan de grandes cúmulos de galaxias, pero eso realmente es supergalaxias. Y cada supergalaxia tiene 144.000 millones de galaxias. Es decir, la Vía Láctea hace parte de ese 144.000 millones de galaxias. Ahora, si sacamos una galaxia como nuestra Vía Láctea, para que sea galaxia, para que nazca como esa creación, necesita el código 144.000 millones de sistemas solares. Si usted averigua este dato en la ciencia, le van a decir que ellos han calculado que nuestra galaxia la componen más de 100.000 millones de sistemas solares. Es lo que ellos pueden detectar, pero miren que el número no se aleja del código. Más de 100.000 millones de sistemas solares, y el código exacto es 144.000 millones de sistemas solares. Y bueno, luego están los sistemas solares, que eso sí, varía el número. Pueden haber 12 planetas, 24, 36. Todo depende de cada sistema solar, y en cada sistema solar también pueden haber 1, 2 o hasta 3 estrellas. Ese es el modelo de la creación que se replica y se expande en todas las escalas. Entonces, el código 144.000 de Apocalipsis es un código universal. No es una secta, una religión o un número de personas superiores en la humanidad. No. Es el código que algunos seres humanos alcanzarán en el tiempo convulso. Pero debe haber ese número mínimo en la humanidad para que ese código genere una vibración, mueva ese espíritu de la humanidad para que se conecte al espíritu del planeta y provoque lo que dice la misma cita: que se muevan los elementos cuando ya estén sellados los siervos de nuestro Dios, como dice ahí, ¿no? No hagáis daño a la tierra y al mar. Los elementos están retenidos en este momento. Cuando ya estén los 144.000, se van a desatar para hacer la purificación. Pero, como lo decía ahora, no son los únicos, porque incluso el mismo Apocalipsis habla de una multitud. Y luego de esto hay una gran multitud, la cual nadie puede contar. Aquí estamos hablando de millones, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en las manos. Entonces, como vemos, no es que esto sea un sectarismo, no es que solo unos poquitos se van a salvar, no, millones. Solo que hay unos que despuntan, alcanzan esa vibración, esa frecuencia del código 144.000, que es el que permite a nivel espiritual parir una nueva humanidad. Así como el bebé
o el feto alcanza la codificación de frecuencia en sus latidos para dar el nacimiento, esa misma codificación se replica en la humanidad. Es la matriz de creación. Así como para que una galaxia nazca se necesitan 144.000 millones de sistemas solares, ese patrón se replica en lo macro y en lo micro. 144.000 millones de sistemas solares paren una galaxia, crean un nuevo ser. 144.000 seres humanos crean una nueva humanidad. A nivel espiritual, esto es un impulso energético espiritual que conecta a la restante humanidad a esa nueva vibración, y el planeta lo siente, y ahí es donde se da todo el proceso de depuración. Entonces yo creo que con esto queda un poco más claro que no es un proceso de sectas, de grupos religiosos como los testigos de Jehová que dicen que ya los tienen. Es un proceso de humanidad, una matriz, un código mental, espiritual, que se despierta primero en unos, y esos primeros que despuntan impulsan con sus acciones, con su mensaje, con su sentir, impulsan al resto de la humanidad a generar esas transformaciones que el planeta Tierra necesita. Ese es el proceso de despertar real que las profecías anunciaron cuando hablaban de ese grupo de personas que van a aparecer al final del tiempo. Así que con esto pues resumo mi visión sobre todo este tema. Por ahí, por supuesto, estaré leyendo también sus opiniones en los comentarios. Si les gustó, les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.